Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor, nuestro Dios, que nos ha concedido este momento, que estamos ahora compartiendo lo que es la palabra del Señor. Estamos presentando a ustedes un tema general titulado Un estudio panorámico de Apocalipsis, y el título que nos ocupa en esta ocasión es La quinta trompeta del Apocalipsis, parte 2. Amén. Quisiera invitarles, hermanos y amigos, a que leyésemos la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. Amén. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Amén. Leímos hasta el versículo 2. Amén, hermanos. Hemos mencionado ya con respecto a Apocalipsis, y esta quinta trompeta constituye el primer ay. Así es conocido. De hecho, las trompetas 5, 6 y 7 constituyen lo que se conoce en Apocalipsis como los tres ayes. Ese ay no es de haber, sino un ay de dolor, tal como lo muestra el capítulo 8 y el versículo 13 de Apocalipsis, cuando el ángel del Señor, el que volaba en medio del cielo, gritaba diciendo: ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Amén. La Biblia nos dice aquí algo, y es que, hermanos, nos habla de que cuando el quinto ángel tocó la trompeta, vio, dice Juan, una estrella que cayó del cielo. Amén, cayó del cielo. Ahora, la interpretación de esta profecía dice: vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo. La estrella que cae del cielo. Fíjese, hermano, que aquí podemos ver que esta estrella que cae, hermano, es o representa a un ser vivo. No está representando a un ser inerte o alguna otra cosa, no. Está representando a un ser vivo, a un ser constituyente. De tal manera que lo podemos nosotros apreciar, porque se le da la llave del pozo del abismo, y procede, según el versículo 2, a abrirlo, a abrir precisamente el pozo del abismo. Ahora, el papel que desempeña, hermano, aquí el ser representado por la estrella indica que él es uno de los ángeles al servicio de Dios. Esto, hermano, requiere mucho tacto para poderlo decir, para poderlo afianzar, para poderlo sostener, hermano, de esta manera. ¿Por qué decimos esto? Porque hay ciertamente ángeles que están al servicio del Señor, que están al servicio de Dios. De hecho, usted los ha venido apreciando aquí a lo largo que hemos ido hablando del Apocalipsis y hemos ido avanzando. Nos damos cuenta de la importancia que esto va teniendo para que nosotros lo comprendamos. Fíjese, hermano, que la Biblia
nos dice a nosotros. De hecho, desde que comienza el libro de Apocalipsis, dice que el Apocalipsis o esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, Juan recibió la revelación de parte de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero quien se la reveló no fue Jesucristo directamente, sino un ángel, el ángel del Señor, que se le apareció. No nos dice el nombre del ángel que estaba ayudando a Juan en esta revelación. Si usted va allá al Apocalipsis en el capítulo 1, en el versículo 1, la Biblia dice que la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. Y vemos cómo este ángel estaba allí y le comenzó a mostrar todas las cosas. Juan comienza entonces a ver todas estas cosas. Y también ve Juan en el capítulo 1, amén, y el versículo 20, la Biblia nos dice que el Señor le aclara a Juan diciéndole el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Una de las cosas que llama la atención para nosotros y que el mismo libro la interpreta para nosotros es que el Señor dice que las 7 estrellas son los ángeles. Es decir, está hablando que una estrella es equivalente a un ángel. Y estos ángeles estaban al servicio de Dios. Entonces, por esta causa, nosotros venimos y decimos, perfecto. Entonces, en Apocalipsis capítulo 9 y el versículo 1, se nos habla de una estrella que cayó del cielo. Esta palabra cayó también se puede entender como descendió. Amén, como descendió del cielo. Si usted lo quiere entender o interpretar así, o quiere ser estrictamente riguroso y decir cayó del cielo. Entonces, aquí nos damos cuenta nosotros que Dios tenía ángeles a su servicio. De hecho, en los mensajes a la iglesia de Apocalipsis, el Señor a Éfeso dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí vemos, mire, cómo el Señor va diciendo, los ángeles son los que están al servicio del Señor. Pero aquí estaba hablando de los ministros, amén, de los ministros que estaban al frente de la obra o al frente de la iglesia de Cristo en cada uno de los lugares que Él menciona. Entonces, hermanos, nos damos cuenta aquí de cómo van configurándose todos estos elementos. En el capítulo 4, de hecho, cuando Juan va a ver lo que es la adoración celestial, dice la Biblia en el capítulo 4 y el versículo 1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Amén. Y continúa él recibiendo esta instrucción y esta visión. Y también dice que vio allí a 4 seres vivientes, pero también la Biblia nos enseña que él vio también a 7 ángeles, hermanos.
dice la Biblia que estaban también allí 7 ángeles que estaban preparados para el día y la hora, el día, la fecha y la hora a la cual estaban el Señor, pero los había designado. También nos habla de ángeles que estaban deteniendo por allá lo que eran los vientos sobre la tierra para las catástrofes del mundo. Y así, hermanos, sucesivamente. Ahora nos va enseñando a nosotros eso. Volviendo a nuestro texto en el capítulo 9 de Apocalipsis, en el capítulo 9 y versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi, dice, una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Este ser, hermano, que hemos dicho, creemos que es un ángel al servicio de Dios. Y puede ser que haya alguno de nosotros, ¿verdad? Porque a veces somos bastante osados en cuanto a la escritura y a opinar o a pensar o a preguntar. ¿Y será que los ángeles de Dios son buenos o son malos? Hermano, es que los ángeles son seres creados por Dios para una función específica o para funciones específicas. De hecho, si usted es estudiante de la Biblia, amén, habrá notado que en el libro de Salmos, allá por el capítulo 78, si gusta, lo podemos ir nosotros a consultar este texto en el libro de los Salmos, amén, y vea lo que el capítulo 78 del libro de Salmos nos enseña, nos instruye a nosotros y nos habla acerca de la rebelión de Israel. Si mira, amén, allí la palabra del Señor nos enseña que se rebelaron, ¿verdad? En contra del Señor, se rebeló el pueblo en contra de Dios. Y el pueblo hizo lo malo. Pondrá, decían, el Señor mesa en el desierto. Y entonces, hermanos, el Señor pues los destruyó a ellos mientras la carne aún estaba en su boca. Dice en el versículo 49, amén, dice la Biblia, amén. Fíjese Salmos capítulo 78, versículo 49. Amén. Dice el Señor, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Amén. La misión, es decir, estos ángeles son como aquellos que están allí preparados y que el Señor viene, hermanos, y les declara la orden de qué es lo que tienen que ir a hacer, así como le dio la orden a aquellos ángeles en el pasado para que fueran hasta Sodoma y Gomorra y la destruyesen del todo. Los ángeles destructores, dice, cuando el pueblo hizo lo malo, envió, dice el Señor, un ejército de ángeles destructores. Ahora, volviendo a nuestro texto, vemos que este ser que cae del cielo, esta estrella que cae del cielo, hermanos, abre el pozo del abismo. Abre el pozo del abismo. Ese pozo del abismo, así conocido, hermanos, constituye la morada de todos los demonios, es decir, de los ángeles caídos, de los ángeles que están encarcelados, preservados allí para juicio, de hecho de todos los demonios, todas las cosas allí encarceladas y guardadas conforme al propósito de nuestro Dios. Pero dice la Biblia que a esta estrella que cayó del cielo se le dio la llave
del pozo, del abismo, y procedió a ir a ese pozo para abrirlo. Y y decíamos que este pozo es esa morada. Pero ¿por qué decimos nosotros eso? En la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y el versículo 4, la palabra del Señor nos dice a nosotros lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 2 y el versículo 4, dice la Biblia, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Amén. Aquí nos habla de ciertos ángeles que pecaron. Fíjese bien, dice, Dios no perdonó, dice, a los ángeles que pecaron. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo pecaron esos ángeles? Pecaron, hermano. La Biblia nos enseña que renunciaron a su naturaleza misma y renunciaron a su propósito, cambiando en sí mismos, hermano, tal vez siendo arrastrados por aquel que es el engañador. Usted ya sabe quién es el engañador. Se opusieron a Dios, en contra de Dios y en su propósito. Y entonces ellos pecaron contra Dios. De hecho, la Biblia menciona un pasaje que resulta bastante conflictivo. Bueno, para algunos predicadores resulta bastante conflictivo porque ellos tienen una visión diferente respecto al término hijos de Dios. De hecho, la Biblia menciona algo así en el capítulo 6 del libro de Génesis, cuando dice que aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse y a los hombres les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, vinieron y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Y de esta manera, dice, esta estirpe vino a ser de renombre o varones de renombre desde la antigüedad, dice la Escritura. De hecho, también nos dice por ahí mismo, había gigantes en aquellos días y también después de que se allegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Y estos hijos, dice, fueron o vinieron a ser varones de renombre por sobre toda la tierra. Pero dejemos eso porque alguna vez vamos a hablar un poco de los Nefilim y vamos a hablar un poco acerca de esto, pero por el momento no nos vamos a detener en eso ahí, hermanos. Pero sí mencionar que la Biblia nos relata que si Dios, dice, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino, dice la Escritura, que reservándolos, fíjese bien, hermano, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Algunos, hermanos, debido a la raíz en que está escrito este mensaje aquí en la Biblia, le llaman a este lugar el Tártaro o las prisiones de oscuridad, y que son prisiones para espíritus, donde los espíritus están encarcelados y no pueden salir, no pueden escapar de allí. Están en una condición dura, en una condición difícil. Dice que el Señor los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Luego, si nosotros vemos y analizamos también un poco lo que nos dice Lucas en el capítulo 8, versículo 28 al 31, miramos la Biblia y nos detenemos un poco allí en el Evangelio de Lucas, hermanos. Amén, capítulo 8 y el versículo 28 al 31, dice la palabra del Señor lo siguiente. Amén, vamos a leerlo. Dice el Señor, amén,
al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Amén. Que no los mandase ir al abismo. Amén. Fíjese que aquí encontramos a una legión de demonios que estaban poseyendo la vida de un hombre. Y la Biblia nos dice que estos demonios le rogaban al Señor que no los mandase ir al abismo. Ellos ya conocían ese lugar y de hecho también conocían a Jesús, porque ya era conocido entre ellos todo lo que era la divinidad, lo que era el Señor. Y por esta causa es que lo identifican en el versículo 28. Si usted mira, cuando estos demonios ven a Jesús, lanzan un gran grito y postrándose a sus pies, dice la Escritura, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ellos reconocían a Jesús, lo podían identificar porque lo podían ver tal cual Jesús era. En realidad, nosotros veíamos, los que estaban con Jesús podían ver la apariencia humana, pero quizás no dimensionaban toda la esencia de lo que Jesús representaba. Y ellos sí lo podían ver y por eso le suplicaban y le rogaban diciendo que no los mandase ir al abismo. Entonces, aquí relacionamos lo que dice Pedro, que el Señor pues no perdonó a los ángeles que pecaron, a los que se convirtieron en demonios y los arrojó a las prisiones de oscuridad a reservarlos para el juicio, para el gran día. Entonces, es lo mismo que una prisión, que la prisión, hermano, donde Satanás estaría atado durante todo el milenio. De hecho, si usted ve conmigo, nos vamos a adelantar. Bueno, yo ya le había mencionado un poco que de repente pues vamos a estar tocando otros textos y nos vamos a estar adelantando, vamos a ir leyendo otras partes de la Biblia, incluso otras partes de aquí, del mismo libro de Apocalipsis, para poder entender todo este contexto, hermanos. En el capítulo 20 de Apocalipsis, en los versículos del 1 al 7, donde le vamos a dar lectura, vamos a ver que es lo mismo que la prisión donde Satanás está y permanece atado durante el milenio, durante aquellos 1000 años. Mire lo que dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 7. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén. Poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar,
y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Amén. Hasta ahí detengámonos un momentito. Amén. Si regresamos un poco al contexto que traemos en el libro de Apocalipsis capítulo 9, nos damos cuenta que dice, Satanás será suelto, dice allá, de su prisión. Aquí está hablando, hermano, de la llave del abismo. De hecho, si usted mira el capítulo 20, nos hace una semejanza, nos hace un símil con respecto a lo que dice el capítulo 9. Pues dice que una estrella cayó del cielo y a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. De acuerdo con el capítulo 20 de Apocalipsis, quien desciende del cielo es un ángel al servicio de Dios. El ángel tiene la llave. Si usted vuelve allí a Apocalipsis en el capítulo 20, dice que descendía del cielo el ángel, y este ángel tenía la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió quiere decir que agarró al diablo, a Satanás, y lo amarró, lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello ahí sobre él para que no saliera y para que ya no estuviera engañando, es decir, para que no engañase más a la gente. Es decir, ahorita, hermanos, podemos decir, el diablo va a engañar a aquel que quiera ser engañado, porque ahorita la gente tiene el poder de conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Cristo, la verdad es el Señor. Por eso es que Cristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres. Y entonces dicen los judíos que habían creído en Cristo, según el Evangelio de Juan capítulo 8. Dicen ellos, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es entonces que seremos libres? Y entonces el Señor les explica a ellos y les dice que el que sirve al pecado, ciertamente esclavo es del pecado y permanece como esclavizado al pecado. Es decir, que aquel que permanece en pecado está dentro de una prisión que no puede ver, una prisión que no puede oler, una prisión que está allí y está atrapado en esa condición y no puede escapar por sí mismo, porque nadie puede escapar de allí a menos que sea ayudado por el Señor, a menos que sea ayudado por Cristo. Por eso es que Cristo dice que se conocerá la verdad. Es decir, Jesús le dice, bueno, desde el capítulo 8:31 de Juan, el Señor comienza a hablarle a los judíos que habían creído en Él. Y les decía el Señor, amén, si usted va ahí conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y el versículo 31, allí, hermano, mirando lo que dice la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Y en el versículo 36 les dice el Señor, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Si el Hijo os libertare, es decir, hay una prisión ahí donde está atrapado. De hecho, en Colosenses capítulo 1 y el versículo 13, si usted también ve la Biblia ahí conmigo, el Señor nos dice en su palabra a nosotros lo siguiente. Colosenses capítulo 1 y lo que es el versículo 13, nos dice el Señor a nosotros. Amén. Amén. Dice, el cual, hablando de Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, cuando la Biblia habla que el cristiano ha sido libertado de la potestad de las tinieblas, de las garras de la oscuridad, de las garras del abismo, ha sido rescatado y ha sido sacado de allí, de esa condición, y fue trasladado al reino de la luz. Fue trasladado al reino de la vida en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la persona que hoy quiera ser engañada es porque así lo decide ella misma, ser engañada, porque el engañador está y su obra está allí, hermano, pero está también la verdad. Y el Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero hay gente que la verdad no le interesa. De hecho, hay mucha gente, así como aquel hombre, Herodes y Pilato, que condenaron al Señor y le preguntaron, ¿y qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Y no encuentro nada, decía, en este hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, nos declara, es que hay tanta belleza en la Escritura, hermano. Y la Biblia nos declara que Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, Jesús como el camino, la verdad y la vida. Entonces, esta prisión de la que nos habla la Biblia en el capítulo 20 de Apocalipsis se refiere también o es equivalente a este pozo del abismo en que nos habla el capítulo 9 de Apocalipsis. Entonces, el contexto de esto nos lleva hacia ese punto, hermano. Y pues nos damos cuenta de ese sinónimo que hay. El sinónimo es, hermano, una palabra similar o parecida o que significa lo mismo, tiene el mismo significado. Entonces, nosotros podemos ver que Satanás está atado. Y que la Biblia dice que el ángel que lo ató, lo lanzó al abismo, a la prisión de oscuridad y lo selló, hermano. La llave fue puesta, la llave, y no podía ser liberado. Y ahí estaría atrapado. La Escritura nos señala a nosotros eso. Entonces, no es posible, y aquí por axiomático, ¿verdad? Es decir, aquí por principio de interpretación, no podemos decir que esta estrella que cayó del cielo sea Satanás y a Satanás le hayan dado la llave del pozo del abismo para que sacara a Satanás de allí mismo, no, porque Satanás está dentro, entonces no podían darla a Satanás, sino que si Apocalipsis 20 dice que un ángel tenía la llave, es lógico pensar y consecuente en nuestra interpretación que es también un ángel, la estrella que cae del cielo. Nótese algo también importante, y es que es bastante esto, pero voy a ir concluyendo ya con esta idea por la cuestión del tiempo, hermanos. Amén. Y es el hecho, hermanos, de que
de que Satanás no puede ser aquella estrella que cayó, porque se vuelve inconcebible esa idea de acuerdo al argumento presentado. También, hermano, tenemos que hay datos referentes o adicionales que indican que esa estrella es un ángel que está al servicio de Dios. Primero, de acuerdo al texto, quiero que vuelva a Apocalipsis capítulo 9 y el versículo, el versículo 1. Dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vi, dice Juan, una estrella que cayó del cielo a la tierra. Nótese lo que dice aquí, una estrella que cayó del cielo a la tierra. Cuando la Biblia habla que Satanás cayó a la tierra, no dice que cayó como una estrella caída. No dice eso. La Biblia dice que Satanás cayó del cielo como un rayo. En Lucas capítulo 10 y el versículo 18, si usted va a la Biblia conmigo, mire este concepto, hay que ir aprendiendo juntos. Aquí vamos aprendiendo y por eso le digo que es de ir despacio, hermano, despacio. No podemos ir acelerados y queriendo. No, hermano, despacio. En el libro de Lucas capítulo 10 y vemos lo que dice el versículo 18. Amén. Lucas capítulo 10 y el versículo 18, y aquí ya se me perdió otra vez. Amén. Vamos a ver si lo podemos rescatar. Amén. Buscamos el texto, yo creo que usted ya lo encontró antes que yo y ya ve que ya me ganó. Amén. Lucas capítulo 10 y el versículo 18 dice el Señor. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Amén. Si usted mira, no dice que Satanás cuando cayó como una estrella. No, cayó como un rayo. De hecho, la Biblia también nos muestra algo acerca de la caída de Satanás, que lo vamos a estar ampliando un poco nosotros más adelante, hermanos. La Biblia nos habla allá por el libro de Apocalipsis capítulo 12, amén, y el versículo 9. Si usted va allá a la Biblia, Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 9, dice la Biblia, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí hay varios elementos que tenemos que considerar. Primero, Satanás fue arrojado del cielo, ya no se oyó lugar para él allá. También no solo Satanás, sino también fueron arrojados juntamente con Satanás los ángeles que lo apoyaban a él, es decir, los ángeles oscuros o los demonios, si usted lo quiere de esa manera, fueron arrojados también juntamente con Satanás. Pero, ¿en qué momento, hermano, en qué momento esto ocurre? Es decir, no puede ser esta estrella de Apocalipsis que Juan ve como profecía para el futuro, no puede ser Satanás, porque Satanás ya había sido lanzado fuera del cielo mucho antes del acontecimiento que Juan está observando en la quinta trompeta. Es decir, no puede ser pues que alguien quiera decir, no, es que la estrella que cayó era el diablo. No puede ser porque el diablo había sido lanzado ya hacía mucho. Y el Señor lo había presenciado, el Señor lo había visto y había hecho también algunas advertencias y lamentaciones acerca de muchas cosas que estaban relacionadas con estos acontecimientos. Entonces, cuando nosotros miramos lo que la Biblia dice, que vio, dice Juan, aquella estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Es decir, traía una misión. Pero, y aquí dice, se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Quién se la dio? ¿Por qué se la dio?
¿para qué se la dio? Hay muchas preguntas que surgen aquí con respecto a esta estrella, con respecto a este ser que fue y después que recibió la estrella, sabiendo la responsabilidad que llevaba, abrió la prisión, abrió el abismo y comenzó a salir toda esa cosa que ya la vamos a ver más adelante cuando continuemos estudiando lo que es este tema. Por lo cual, hermanos, les animamos como siempre a guardar la fe del Señor, a permanecer siempre en Cristo. No tenemos que desesperarnos, no tenemos que amedrentarnos, porque sabemos que los que están en el Señor están en sus manos y que la mano del Señor es poderosa para con los que le buscan, pero su poder y su furor es contra todos aquellos que le abandonan. Por lo tanto, no abandonemos la fe, no abandonemos al Señor. Sigamos siempre adelante, hermanos, y siempre sigamos aprendiendo de la Biblia, aprendiendo de la palabra del Señor, porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios infinitamente por este tiempo que nos ha concedido de haber estado, hermanos, para poder predicarles la palabra del Señor. Iglesia de Cristo, reanima.